quiero compartir una enseñanza que yo creo que es como la cereza en el pastel de lo que hemos venido compartiendo en semanas anteriores. Hemos estado hablando del señorío de Cristo y yo creo que Dios nos ha hablado. ¿A cuánto les ha hablado Dios en esas semanas, en estas últimas semanas, sí, con respecto a ese señorío que tiene que haber en nuestras vidas? Y hoy yo creo que, Dios así lo quiso y vamos a compartir una enseñanza que creo que va a ser como la última estocada, ¿verdad? Esas tocada final para entender lo que Dios quiere hacer de verdad con su iglesia. Y yo le he llamado a la enseñanza de hoy héroes de la fe, para los que toman nota. Si usted toma nota, apunte ahí en su libreta, héroes de la fe. Ese es el tema de hoy. Y cuando hablamos de la fe, y como en este caso que vamos a hablar de héroes de la fe, siempre viene a nuestra mente un pasaje de la Biblia o un capítulo de la Biblia que es indiscutible cuando se habla de la fe. ¿Cuál sería ese pasaje? ¿En cuál pasaje piensa usted, para los cristianos que ya tenemos años de estar, de caminar en esta vida cristiana? ¿Cuál pasaje le viene a su mente cuando vamos a hablar de la fe? Los que leen la Biblia. Hebreos. Mi hermana Gracia, mi hermana Eloísa. Yo sabía que usted quería decir Hebreos. Hebreos 11:1. Así es, mi hermana. Versículo famoso. Y es más, se ha presentado Hebreos 11:1 como la definición de la fe, ¿cierto? Entonces ahí está la definición de la fe y hemos hecho enseñanzas, prédicas, sermones de Hebreos 11:1 y decimos, ahí está la definición de la fe. Y entonces repetimos y hasta lo sabemos. Por cierto, fue uno de los primeros versículos que yo me aprendí de memoria cuando era niño. Iba a la escuela dominical y nos pusieron a aprendernos ese versículo, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que se supone que estamos esperando? Ahí es donde hemos hecho un collage. Hemos hecho ahí como un torbellino de enseñanzas que yo creo que no apuntan a la verdad que Dios quiere mostrarnos en todo ese capítulo 11, que es un capítulo tremendo. Y es que no podemos hablar de fe sin hablar de Hebreos capítulo 11, que se supone que además de que tiene la definición de fe, en teoría, en el primer versículo, también tenemos toda una demostración de hombres de fe, que viene una gran lista ahí a los que nosotros le llamamos los héroes de la fe. Y viene como una demostración, como toda una manifestación de lo que es la fe, demostrada incluso por estos hombres. Entonces, no se puede hablar de la fe sin mencionar el capítulo 11 de Hebreos. Pero de aquí, mis hermanos, yo quiero decirles que han salido muchas enseñanzas. Se han escrito hasta libros y hasta frases hemos sacado y hemos inventado precisamente con respecto a la fe. Pero yo creo que es por un mal enfoque que se le ha dado a la fe. La hemos usado, la hemos manipulado, la fe a nuestra conveniencia, a nuestra propia conveniencia, la hemos interpretado y muchos maestros, predicadores, pastores, hemos enseñado, creo yo, de una manera desviada, y hoy lo vamos a ver precisamente con el estudio que vamos a hacer de Hebreos capítulo 11. Les decía que se han hecho muchas enseñanzas, se han escrito libros y hasta frases con respecto a la fe, frases que yo creo que usted ha escuchado con el pasar de los años, sobre todo aquellos cristianos que ya tenemos varios años y algunos hasta décadas de caminar en el Señor, y usted se va a familiarizar con alguna de estas frases. Si usted la ha escuchado, usted me va a decir amén o usted levanta la mano. Por ejemplo, una de las frases que se han dicho, que hemos repetido, es la siguiente. Vamos a ver si usted la ha escuchado. Alguien ha dicho en algún momento que la fe es el dinero del cielo. ¿Cuántos escucharon esa frase en algún momento de su vida? Por ahí veo un par de manos. Que la fe es el dinero del cielo. Entonces imagínense en qué posición hemos puesto la fe.
La hemos comparado con el dinero. ¿Qué hace usted con el dinero? Usted da dinero y recibe algo a cambio. Entonces es un recurso, es una herramienta el dinero, pero no podemos comparar la fe con una herramienta, con un recurso, con algo que yo uso a mi propia conveniencia. No, quiero empezar de una vez diciendo que la fe es un don de Dios. ¿No dice eso la Biblia? ¿Sí? La Biblia dice que la fe es don de Dios. ¿Ok? Entonces yo no puedo decir que la fe es el dinero del cielo. Porque estamos hablando, cuando hablamos de la fe, estamos hablando de algo poderoso, de algo sublime, de algo de Dios, de algo celestial. Entonces yo no lo puedo usar cuando yo quiero y cuando no, no lo quiero. No lo uso, perdón. Segunda frase que quizás usted ha escuchado con el pasar de los años es la siguiente. Vamos a ver, yo creo que esta es una de las más famosas. La fe llama las cosas que no son como si fueran. ¿Alguien la ha escuchado? Ya veo más manos levantadas. Ok, quiero decirle que ni la primera está en la Biblia, porque en la Biblia no dice en ningún momento que la fe es el dinero del cielo, ni tampoco en la Biblia dice que la fe llama las cosas que no son como si fueran. No, 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 no. Pastor, pero a mí me parece que yo he leído por ahí, no. Hay que volver a leer la Biblia entonces. Hay que escudriñar, hay que poner atención. Porque lo que dice Romanos capítulo 4 es que Dios llama las cosas que no son como si fueran. ¿Ves? Entonces, pero claro, me cambian ahí un poquito, ¿verdad? La Biblia, como hizo Satanás allá en el huerto del Edén y le dijo a Eva, con que Dios les ha dicho que no pueden comer de todo árbol. ¿Verdad qué mentira más grande, verdad? Pero él estaba usando la misma palabra de Dios, cambiando las palabras para sembrarle una duda a la mujer allá en el Edén. Y Eva le dijo, no, sí podemos comer de todo árbol, solo de este que está en medio no podemos comer, porque el día que comamos moriremos. Eso fue lo que dijo Dios. Y el diablo dice, no moriréis. ¿Se da cuenta cómo él le da vuelta a la misma Biblia, a las mismas escrituras? Entonces, otra frase famosa, se ha hecho famosísima, se han hecho predicaciones, sermones con respecto a esta segunda frase. La fe llama las cosas que no son como si fueran. Y entonces le dicen a usted, si usted es un hombre de fe, si usted es una mujer de fe, crea, y usted llame las cosas que no son como si fueran. Y entonces, claro, creímos en esa enseñanza, creímos en esa frase. Y tal vez yo la escuché, yo no sé si usted la ha escuchado, esta tercera frase que le voy a decir. Y si usted la ha escuchado, igual me dice amén o levanta la mano. Tercera frase que se ha escuchado con respecto a la fe. La fe es tu sierva. ¿Alguien escuchó eso algún día? La fe es tu sierva. Bueno, yo sé que usted que levantó la mano puso atención a esa frase. Y entonces le dice, usted le dice a la fe lo que quiere. Usted manda a la fe que le traiga eso, porque la fe es tu sierva. Vea qué atrevimiento tenemos nosotros muchas veces. Por no entender, por no escudriñar, por no escuchar la voz del Espíritu, por escuchar solo la voz de los hombres, que quizás envanecidos por sus propios deseos empiezan a enseñar estas cosas. La fe es tu sierva. ¿Cómo podemos decir de un don maravilloso de Dios, de algo que le pertenece a Dios, de algo que es celestial, eterno, algo que es espiritual? Yo voy a decir que es mi sierva, cuando el siervo soy yo más bien, según lo que hemos aprendido últimamente. Yo soy el esclavo. Yo soy el que sirve, yo soy el que está listo para que Dios diga y yo hago. Pero no usar sus dones, no usar su mismo espíritu para yo decirle que haga. Entre otras muchas frases, ¿verdad? Por ejemplo, últimamente también otra frase que se ha vuelto famosa es cuando invitan a la gente y le dicen, venga y lo invito para que comparta una experiencia de fe. ¿Alguien ha escuchado la famosa experiencia de fe? Mi hermano, la fe no es para tener una experiencia. Yo voy a venir acá, yo lo voy a invitar a usted a tener una experiencia de fe durante 2 horas. Y luego usted se devuelve para su casa a vivir su vida cotidiana normal
a su manera, con sus fuerzas, y ya no puede disfrutar de la fe porque yo solo lo invité a tener una experiencia de fe. No, mi vida tiene que ser una vida de fe. Yo debo moverme en fe, mas el justo por la fe vivirá. O sea, es una vida que está en mí, que está creciendo y que tiene que reinar también dentro de mí, en mi vida, en mi corazón y en mi alma. La fe no es una experiencia. La fe no es para sentirlo un rato, sentir bonito y luego seguir mi propia vida, no. Más bien, si yo pudiera darle vuelta a la última frase, yo debería más bien decir que yo soy siervo de la fe. Porque por fe andamos, no por vista. Porque el justo por la fe vivirá. O sea, la fe es la que debería moverme a mí. Yo debería vivir en la fe, moverme en la fe. No yo usarla cuando la necesite y cuando no la necesito guardarla. Vea cómo hemos torcido la palabra, cómo hemos torcido las escrituras. Bueno, ustedes saben que últimamente el Señor nos ha inquietado a hacer prácticamente toda una reforma de las escrituras, por lo menos a pegar un grito, un gemido al cielo de la mala interpretación que se le ha dado a las escrituras. Y entonces en eso estamos, mis amados, porque hay que escudriñar las escrituras, porque si no nos van a llevar por un montón de falsas doctrinas. En los postreros días, dice el apóstol Pablo, le decía a Timoteo, en los postreros días muchos apostatarán de la fe, enseñarán falsas doctrinas, doctrinas de demonios, dice, para su propia conveniencia. Entonces, mi amado, la fe no es para tener una experiencia. Yo debo vivir una vida de fe. La fe es una vida más bien que está creciendo y gobernando en mi ser y en mi alma. Y yo quiero decirle ahora algo que quizás vaya a golpear la religión de muchos de los que me están escuchando. Así que ponga atención a esto que le voy a decir. La fe de Dios no es para obtener las cosas naturales. ¿Aló? La fe de Dios no es para obtener las cosas naturales. ¿Por qué? Porque yo debo entender que la Biblia es un libro espiritual que me habla de cosas espirituales, porque Dios es espíritu. ¿Cuántos creen que Dios es espíritu? Entonces sus cosas son espirituales. Su reino es espiritual. Y entonces Él me habla aquí de cosas espirituales. Él desea para mí cosas espirituales. Él quiere que yo entienda cosas espirituales. Porque Dios es espíritu. ¿No dice la Biblia que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él? Entonces Él me habla de cosas espirituales. Por eso la fe de Dios no es para obtener las cosas naturales. Hay una fe que es del mundo y en esa nos movemos la mayoría de las veces para obtener cosas naturales. Si usted cree y usted espera y usted está convencido, pero también usted trabaja por eso que quiere conseguir naturalmente. Por ejemplo, usted trabajó fuerte por tener una casa. Usted trabajó fuerte por tener un carro. Usted trabajó fuerte por tener una empresa, por obtener un título. ¿O acaso usted hace una oración y se sienta a esperar que el Señor le traiga el título de enfermería, de medicina, de derecho, de ingeniería, y el Señor un día se lo mandó? Así fue como sucedió, así fue como usted obtuvo su título. Se lo enviaron por encomienda de parte del cielo. Aquí viene una entrega directamente del cielo y le llegó un sobre con dinero, un sobre con un título, o un título de una casa, o el título de propiedad de una casa, o las llaves el local de una empresa. No, usted trabajó fuerte, ¿cierto? Las cosas naturales se obtienen con cosas naturales también. Usted trabaja, usted se esfuerza, usted madruga, usted es responsable, usted llega a tiempo, usted es honesto, usted es íntegro.
Y usted entonces obtiene la cosecha de eso que ha sembrado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Y entonces, las cosas naturales se pueden obtener de una manera natural. Pero las cosas espirituales, mi hermano, usted no la puede obtener con cosas naturales, con recursos naturales. Las cosas espirituales sí vienen de Dios, y para eso sí necesitamos una fe espiritual, una fe que viene de Dios, porque eso que es espiritual viene de Dios. Todo don perfecto, toda buena dádiva desciende del Padre de las luces. Eso sí es espiritual y solo se obtiene de una manera espiritual, y para eso sí necesitamos la fe de Dios. Ahora, ¿cómo es que se ha dado todo esto que en los últimos tiempos se ha manipulado tanto la fe? Bueno, yo creo que si no fue en este momento, por lo menos ahí fue donde se dio el boom. En el año 1979, un hombre trastornó, permítanme usar esta palabra, trastornó el cristianismo con su famosa revelación de la cuarta dimensión. ¿Alguien ha escuchado esa palabra, la cuarta dimensión? ¿O ha leído un libro que se llama La Cuarta Dimensión? ¿O sabe de quién estoy hablando cuando hablo de la cuarta dimensión? Bueno, en 1979, un pastor llamado Paul Yonggi Cho escribió un libro que le llamó La Cuarta Dimensión. Bueno, incluso escribió otros libros que tenían que ver con esto, como el liderazgo de la cuarta dimensión o 7 pasos para moverme en la cuarta dimensión. Y entonces, no sé, él tuvo de pronto una revelación un día, Dios le respondió una petición, pero él siguió seguro una estrategia que dijo: esta es la estrategia de Dios y voy a anunciársela al mundo, y escribió ese libro. Y en ese libro, por ejemplo, él cuenta que él estaba inquieto porque Dios no le respondía a una petición que él le había hecho. Él quería varias cosas para poder servir y trabajar en la obra. Y entonces él le decía a Dios: Señor, ¿por qué no me das estas cosas que te he estado pidiendo? Y entonces el Señor le dijo: vea, tú me estás pidiendo un escritorio, me estás pidiendo una bicicleta y me estás pidiendo una sillita con ruedas, pero no ha sido específico, dice, porque hay muchos tipos de madera para ese escritorio, hay muchas marcas de bicicletas, dice, y tú no has sido específico. Y entonces dice que él se le alumbró el entendimiento, los ojos y el corazón, y dijo: así es la cosa, tengo que ser específico. Y le escribió una lista, Dios cuenta él todo en este libro. Entonces yo le dije: un escritorio de madera de las Filipinas, una bicicleta de tal y tal marca, tal número, tal tamaño, y la sillita con ruedas, ¿verdad? Tiene que tener mucho cuidado, porque si usted le pide a Dios una silla de ruedas, es peligroso, ¿verdad? Que se le conceda esa petición. No, una silla con ruedas, de esa para poder moverse en el escritorio. Él le hizo la lista específica. Y entonces dice: ahora espéralo, sigue orando hasta que lo reciba. Y de pronto también dice que él entendió que eso tenía que estar, él tenía que estar embarazado de eso, que él tenía que concebir, igual como la mujer espera 9 meses por un niño hasta que da luz el niño. Y entonces él luego andaba diciendo: estoy embarazado. ¿Cómo está embarazado, pastor? Sí, estoy embarazado de un escritorio, de una silla y de una bicicleta. Y hasta los jóvenes le hacían chiste, dice, le tocaban así el estómago y decía: el pastor Cho está embarazado. Entonces, sí, yo estaba embarazado, dice, yo estaba embarazado hasta que Dios me dio estas cosas. Y entonces, claro, ojo, mucho cuidado, porque aquí es donde nosotros incurrimos en el error. Todos los cristianos, empezando por él, convertimos una experiencia de un hombre en una doctrina de Dios, en un principio de Dios, en algo de Dios. La experiencia de un hombre. Puede ser que él tuvo esa fe, puede ser que él tuvo esa perseverancia, puede ser que él, no sé, hasta puede ser que Dios le haya respondido y le haya enseñado eso, pero era una experiencia de él. El problema de los cristianos es que nosotros
estamos acostumbrados, somos muy dados a convertir la experiencia de un hombre en una doctrina. Y entonces por eso, si a uno le funcionó tirar el saco para que la gente cayera para atrás, ahora todo el mundo anda tirando el saco. Si a uno le funcionó soplar y decir, allá cae la unción, entonces ya igual. Otros lo hacen con chasquido. Y por allá cayó un poco de escarcha, entonces ya todo el mundo está viendo escarcha por todo lado. Y por allá vino una unción de la risa, entonces ya ahora todo el mundo riéndose en medio culto. Como si eso edificara el cuerpo de Cristo. Como si eso tuviera algo que ver con la obra de Cristo interna en el corazón del hombre, donde están los adulterios, los homicidios, las contiendas y las guerras, dijo Jesús. ¿De qué me sirve a mí reírme 2 horas acá si luego voy y me topo con la vida real, con la realidad de la vida? En donde voy a ser confrontado y puede ser que de pronto se levanta mi ira. Puede ser que empiece a murmurar yo. Puede ser que empiece a codiciar. Entonces de nada me sirvió las risas, ni la escarcha, ni el aceite en las manos. Y todo el mundo feliz, pastor, vea, me cayó aceite en las manos. Y luego con esas mismas manos va a robar allá afuera, va a hacer lo malo, va a violentar, va a golpear a su esposa y a sus hijos. Entonces nos quedamos con las manifestaciones externas. Como si el Espíritu Santo, Jesús, hubiera dicho que iba a venir para hacernos sentir cosas lindas. No, Él dijo, cuando Él venga, los guiará a toda la verdad. Les enseñará todas las cosas. Y entonces así hemos tomado experiencias de un pastor, de una iglesia, de un pueblo, y queremos repetir lo mismo que ellos hicieron para que nos suceda lo mismo que a ellos les sucedió. Eso se llama pragmatismo. Hacer lo que le funcionó a otro, esperando que me funcione a mí. Repetir, copiar, calcar, esperando el mismo resultado. No, si Dios le habló a aquella persona y le dijo, párese de cabeza 3 horas y así te voy a transformar. Listo, fue Dios que le habló a él y le dijo eso, pero ya usted no tiene por qué ir a pararse de cabeza porque Dios no le ha hablado a usted que haga eso. Porque Dios es un Dios personal. La fe es algo personal. La fe es un don de Dios que viene a mi vida, a mi corazón. Y yo tengo que experimentarla, tiene que nacer, tiene que crecer y tiene que reinar en mi corazón. Entonces, discúlpeme si yo golpeo su religión cuando le digo que la fe de Dios no es para recibir cosas naturales. Y entonces ya este hombre se hizo famoso por ese libro y luego entonces otros copiaron lo mismo y empezaron a hacer la lista de las cosas específicas. Y de ahí precisamente de esto que este hombre creyó y puso en práctica y le funcionó, de ahí salieron otras réplicas. Por ejemplo, réplicas como la confesión positiva. Igual otro poco de enseñanzas, usted confiese positivo, usted dígalo, repítelo, desátelo, use las palabras de su boca porque en la lengua hay poder, está la vida y la muerte, en la lengua hay poder, en las palabras hay poder y hay poder, y entonces dígalo, repítalo, confiéselo. Y a esto le sumamos la visualización, usted tiene que visualizar, usted tiene que verlo, si usted lo puede ver, lo puede tener. Yo sé que usted ha escuchado todo esto, pero es la enseñanza generalizada de una iglesia religiosa y pragmática, vuelvo a usar el término, que quiere que le funcione lo que le funcionó a otro, cuando Dios no le ha dicho a usted que haga eso. Pero como no nos presentamos delante de Dios cada día, cada momento, como no lo estamos buscando de todo corazón, por eso no lo encontramos, nos encontramos con enseñanzas de otros hombres y repetimos las prácticas de otros hombres.
Y entonces nos ponen a confesar, a repetir, a visualizar, a verlo, a verlo. Usted tiene que verlo. Y luego dice, arrebátelo, arrebátelo, vaya, arrebátelo. Átelo, desátelo. Y póngale las manos y desátelo. Y entonces usted iba a la par de un carro y le decía, yo lo ato en el nombre de Jesús para mí este carro. Y el dueño, ese carro tenía un dueño. ¿Cómo usted va a estar atándolo para usted? Y entonces escuché un día esto, la enseñanza de un predicador que hablaba precisamente de la fe y decía, usted tiene que, si usted está esperando, dice, una casa, usted tiene que ir y ver la casa para tener una imagen, para cuando usted ora y repite y pide, usted tenga esa casa en su mente, ahí la imagen, y entonces usted pueda recibir esa casa. Y si usted está esperando un carro, usted está pidiendo un carro, dice, vaya a la concesionaria y vea el carro, dice, porque si usted puede ver la imagen de ese carro, usted lo puede tener. Entonces vea qué enseñanzas. Claro, con razón, es que entran a la cuarta dimensión, porque empiezan a mover cosas seguramente hasta peligrosas, y quizás que tal vez no vengan de Dios. Claro, quieren meterse como en un mundo espiritual, quieren como romper, ¿verdad? Abrir ahí una puerta astral, mucha película, mucho Hollywood, abrir un portón ahí en el mundo espiritual y entrar. Porque así lo han dicho. Usted vea, usted saca las cosas del mundo espiritual y las trae al mundo natural. ¿No es eso lo que hemos escuchado? ¿O solo yo lo he escuchado? Usted dice, trae las cosas del mundo espiritual al mundo natural. Y nos han dicho, allá en el mundo espiritual, ahí está su casa, ahí está su carro, ahí está su trabajo, ahí está su esposo, ahí está su esposa. Y entonces decía este hombre, si no va a la concesionaria a ver el carro, dice, por lo menos una foto en una revista, dice, póngala ahí en la pared y usted la está viendo todos los días. Y aquí ya estoy golpeando la religión de muchos. Dice, pastor, y yo que tenía una foto de mi casa y mi futura casa, y del carro, y del muchacho con el que quería casarme. Entonces usted tiene la foto del muchacho, la muchacha que es soltera, del muchacho con el que quiere casarse. O el muchacho tiene la foto de la muchacha con la que quiere casarse. Y solo se la pide a Dios, solo se la pide a Dios. Y 3 años orándole a Dios y no la ha invitado a un helado. Nunca va a llegar esa muchacha, nunca la va a tener. Vaya, invítela. Invítela a salir, invítela a comerse un helado. La va a conocer, va a saber si le conviene. Porque para eso es el noviazgo, para conocerse, no es para otra cosa, es para conocer a la persona. Pero 3 horas orando por la muchacha y nada que la invita. Llega otro y la invita, ese no tenía foto ni nada. Y le ganó el mandado. Pastor, entonces todas las fotos de las cosas que tengo ahí visualizándolas, mejor no me pregunte a mí, pregúntele a su Señor. Yo no lo voy a mandar a botar fotos y... No. Si usted entiende lo que Dios quiere decirle a la iglesia, el Señor le hablará a usted. Porque la fe de Dios no es para lograr cosas naturales. Aquí vemos la mitad de los que estamos acá, nos casamos y hicimos lo que hizo todo el mundo. La vi, me gustó, le mandé un mensajito, la invité, aceptó, fuimos varias veces, nos conocimos, un día decidimos casarnos, nos casamos, tuvimos hijos. Como dice el librillo, como dice el manual, está en el manual. ¿Ves? No tiene que ser tan místico. Orando por la siervita, orando por el siervito, orando por la casa. No, si alguno tiene, seguramente la mayoría de los que tienen su casa, fueron, hicieron un ahorro, o fueron y pidieron un financiamiento al banco, el banco le pidió los papeles, hicieron las vueltas, le aceptaron y ahí está pagando una hipoteca. O si no, empezamos a pedirle a Dios una casa.
Señor, ¿para cuándo mi casa? Mi casa propia, Señor, tanto te he pedido por mi casa. Señor, ¿hasta cuándo tendré mi casa propia? Y hasta se resienten con Dios porque otro ya tiene su casa propia y usted no tiene su casa propia. Señor, ¿por qué ella sí, yo no? ¿Hasta cuándo mi casa? Y entonces le responde Dios, pregunta, ¿dónde vives? En una casa. Y entonces, ¿qué es lo que quieres? Pero yo quiero mi casa propia, Señor. Pregunta, ¿te ha faltado para el alquiler de esa casa? No, Señor. Entonces te he dado techo durante todos estos años. Entonces tienes casa. Solo que lo que quieres es un papel con tu nombre. Pero cuando Dios te llame a su presencia, ese papel va a cambiar de nombre. Entonces, ¿para qué querías tu nombre en un papel? Y entonces hemos pasado durante toda nuestra vida cristiana usando la fe a nuestro favor, pero solo para obtener cosas naturales. O sea, no hemos entendido ni siquiera el pasaje clave de Hebreos capítulo 11 que me habla de la fe. No hemos entendido lo que realmente es la fe. ¿Y para qué es la fe? La fe de Dios, vuelvo a repetir. Las escrituras dicen que la fe de Dios es para vencer el mundo, no para ganar el mundo. ¿Aló? Queremos obtener todas las cosas de este mundo por la fe. Pero la Biblia más bien sí dice que la fe vence al mundo. Amén. Necesitamos que Dios nos revele, primero, qué es la fe. Segundo, ¿para qué es la fe? Y para entender correctamente Hebreos capítulo 11, yo creo que nos ayudaría leer 2 versículos antes y 2 versículos después. Lo que los estudiosos llamamos el contexto. Una sencilla regla de hermenéutica. El contexto inmediato. 2 versículos antes, 2 versículos después. Y vamos a entender de qué estaba hablando el escritor. Y qué estaba inspirando el Espíritu Santo al escritor al poner eso. Y eso solo con el contexto inmediato, 2 versículos antes, 2 versículos después, sin hablar del contexto remoto de todo el libro, que vienen hablando los capítulos anteriores y los capítulos posteriores. Y ni que se diga el contexto general de qué me hablan las escrituras, cuál es el mensaje que Dios me quiere dar a través de las escrituras. ¿Me habla de cosas naturales? ¿Quiere Dios darme que mi corazón esté apegado a este mundo cuando más bien Él quiere desapegarlo? Mi hermano, perdóneme que yo esté siendo tan directo con respecto a las cosas de este mundo, porque tal vez usted, pastor, entonces es malo pedirle a Dios una casa, entonces es malo pedirle a Dios un carro o un trabajo. No. Todo lo que usted ocupe para caminar por este mundo, para correr esta carrera, Dios se lo dará. Todo lo que usted necesite, Dios se lo dará si usted busca el reino de Dios y su justicia. Y eso lo vamos a ver en Hebreos capítulo 11. Entonces vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 38. Vamos a leer desde el 37 para que veamos algo interesante acá. Vea lo que dice Hebreos 10, 37. Unos versículos antes del capítulo 11 de Hebreos dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ponga mucha atención. Yo quiero que usted ponga mucha atención para que logre entender de qué está hablando Hebreos capítulo 11. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Ahí ya empezó a hablar de fe. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Vea lo que está diciendo el Señor, que el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Entonces la fe tiene que ver con avanzar y no retroceder, para empezar. Pero sigue diciendo el 39, pero nosotros no somos de los que retroceden
para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Para qué es la fe entonces? La fe es para preservación del alma. La fe es un don celestial que tiene que ver con mi eternidad. Se trata de un asunto de vida o muerte. Se trata de un asunto de salvación o de condenación. Y para eso yo necesito la fe. Para no perderme, para preservar mi alma, para no condenarme. Para eso es la fe. Dios me da la fe. ¿No dice Efesios capítulo 2 que por gracia sois salvo por medio de la fe? La fe es un asunto de salvación, para la salvación. No es para yo pedir cosas naturales que las podría de por sí ganar con mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación, mucha disciplina. O cuando usted quiere sacar un 100 en el examen, ¿pasa orando toda la noche? ¿Usted pasa orando toda la noche para sacar un 100 en el examen de matemáticas? No, mi hermano, si no estuvo en la clase de cuando enseñaron la fórmula, va a sacar un 0. ¿Ves? No, usted necesita disciplina, esfuerzo y dedicación. La fe es para preservación del alma. Entonces, ahí termina el capítulo 10 y entonces es donde arranca el versículo 11 y dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero, ¿qué venía diciendo en los versículos anteriores? Todavía un poquito y el que ha de venir vendrá. Espéralo, espéralo, espéralo. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera. Usted de pronto está, Dios, ¿y cuándo voy a ser transformado? Voy a cambiar, ya no aguanto esta vida, Señor, ya no quiero pecar más, ya no quiero fallar. ¿Hasta cuándo? Espérelo, siga, avance, no retroceda, siga esperándolo, porque el que ha de venir vendrá, aparecerá, te rescatará, te libertará, hará su obra. Siga adelante. No retroceda, porque si retrocediere, no agradará a mi alma. Para eso es la fe, seguir esperando en Él, porque Él va a hacer la obra, pero siga, porque algunos dicen, pastor, a veces he pensado en tirar la toalla. ¿Aló? Sé que aquí hay más de uno que ha pensado en tirar la toalla. Quiero decirle para que deje de pensar ya en eso, para que reprenda ese pensamiento que es un dardo del diablo. Si usted tira la toalla, no agradará a mi alma, dice el Señor. Usted entonces lo que tira no es la toalla, lo que va a tirar es la fe. Y entonces usted va a retroceder. Y si retrocediere, no agradará a mi alma y no va a preservar su alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Diga, yo no soy de los que retrocede. Yo soy de los que tienen fe para preservación del alma. Y yo voy a avanzar. Por eso es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero ¿qué es lo que estoy esperando? Mi salvación. El rescate de Dios. La obra de Dios que se haga en mi corazón. Eso es lo que estoy esperando. Y tengo certeza de que es fiel el que prometió. Y entonces avanzo, no retrocedo. Y viene toda la explicación en el capítulo 11, porque por la fe muchos alcanzaron, porque por la fe, y empieza a dar toda la lista de los héroes de la fe. Y una vez que termina el capítulo 11, empieza diciendo en el capítulo 12, versículo 1, porque le dije que iba a leer 2 versículos después. Hebreos 12:1 dice, por tanto, después de que hace toda esa exposición de lo que es la fe y de los grandes hombres de fe, de cómo lograron agradar a Dios y cómo Dios los rescató, los salvó, hizo su obra, después de que hace todo ese despliegue y demostración de hombres poderosos de fe, dice en el capítulo 12, versículo 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, esos famosos héroes de la fe, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Siga corriendo con paciencia, despójese de todo, pero siga corriendo, quite todo lo que le estorba, pero siga corriendo la carrera que tiene por delante. Versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Me sigue hablando de la fe. O sea, el tema de la fe no es solo el capítulo 11. De eso está hablando antes y después. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, ojo, dice puesto, pero pongan los ojos en Jesús, aprendan de él, sean como él. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros usamos ese pasaje para otra cosa, ese versículo para otra cosa. Entonces dice, hermano, ponga los ojos en Jesús, no le haga caso al hermano Mergel, no le haga caso, déjelo. Ponga los ojos en Jesús. Ay, pastor, es que los hermanos a veces son tan tremendos y aquel y este. Mi hermano, ponga los ojos en Jesús, ponga los ojos en Jesús. Y entonces usamos ese versículo para no fijarnos en los hermanos que fallan, sino que pongamos los ojos en Jesús, que no me resienta con el hermano, que no le haga caso al hermano, sino que ponga los ojos en Jesús porque Él nunca falla. No. Aquí dice que yo ponga los ojos en Jesús y que aprenda de Él, que aunque iba a recibir oprobio, aunque iba a morir en la cruz, iba a ser crucificado, Él siguió la carrera, Él siguió adelante. Por el gozo puesto delante, sufrió la cruz. Y aquí está diciendo, eso es fe. Que aunque usted sufra oprobio, que aunque usted tenga que ir a la cruz, usted continúa la carrera, porque tiene adelante, está viendo algo tremendo, poderoso, que precisamente es lo que explicó en el capítulo 11 de Hebreos. Y entonces vamos a verlo. Ahora sí vamos a ir a Hebreos capítulo 11. Vamos a ver los versículos más importantes, pero también los más ignorados. Primero, empecemos con lo que nos gustan. Dos versículos que nos gustan y son los que más se usan de Hebreos capítulo 11, pero es los que más hemos manipulado. El primero es el versículo 1. El versículo 1 ya lo sabemos de memoria, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces se han escrito libros, predicaciones, etcétera, con respecto a este primer versículo. Pero, ¿qué es lo que enseñamos? Mi hermano, espérelo, y usted lo va a recibir. Y entonces cuando incluso se ha agarrado esa palabra certeza y se ha dicho, ¿sabe qué significa certeza? Certeza es el certificado. Es que usted tiene aquí el documento en su mano para reclamarlo y usted puede reclamarlo. Eso es certeza. Usted tiene el documento, mi hermano. Pero certeza de lo que espera. ¿Pero qué es lo que espera? ¿Una casa, un carro, una bici? Algunos están embarazados de un carro, pero solo se le ven las llantas. Nada más. Y ve, por eso es que salen esas enseñanzas tan raras. Como le ven llantas, dice, hermana, ¿está embarazada de un carro? Dice, no, pastor. Ah, bueno, yo pensé. ¿Qué es lo que espera usted? ¿Un carro? ¿Una bici? ¿Una casa? ¿O usted está esperando la gloriosa manifestación del poder de la resurrección de Cristo? Eso es lo que está hablando aquí. Que la fe es la certeza de lo que se espera, pero los versículos anteriores dice, no desmaye, siga adelante, no retroceda, siga. Está hablando de salvación, mis hermanos. No está hablando de las cosas de este mundo. Pero continuemos. Ese versículo lo hemos usado a diestra y siniestra de mil maneras, pero todo es para recibir cosas materiales, naturales, terrenales. Cuando se supone que Cristo más bien me dice que renuncia a esas cosas. Entonces, ¿cómo somos de contradictorios? Dios va a estar llenándome de cosas materiales, terrenales,
para después decirme que renuncie a ellas? Aquí hay algo que analizar, ¿verdad? Aquí hay algo que tenemos que ponerle atención. Y yo no digo que usted no puede vivir bien. Yo no digo que usted no puede tener muchas cosas. Sí las puede tener. Pero precisamente, si somos esclavos de Cristo, Él va a compartir su reino con nosotros. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Versículo 6. Es el otro versículo que nos gusta predicar y que nos prediquen, pero lo usamos a nuestro favor. Dice el versículo 6. Pero sin fe, ¿qué dice Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ve, mi hermano, usted tiene que ser una mujer de fe, un hombre de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿cómo se caracteriza un hombre de fe? Un hombre positivo, un hombre que le cree a Dios, un hombre que está esperando la promesa, pero la promesa de cosas materiales, la mayoría de las veces. Y entonces hacemos alarde, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿qué dice? ¿Qué decía el capítulo 10? Que no le agrada a su alma. ¿Qué es lo que tener fe y lo que le agrada a su alma? Si yo persevero, si yo avanzo, porque si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces esa es la fe que le agrada a Dios. La fe que me hace avanzar, la fe que me hace seguir adelante, seguir corriendo la carrera. No la fe que se demuestra teniendo las cosas de este mundo. Porque hace un tiempo, óigame, eso era como una señal de que estaba bien con Dios una persona, de que de pronto, pastor, ya cambié mi carro, pastor, ya levanté mi empresa, pastor, y los veíamos con esos trajes y hablando un lenguaje ahí como de mucha prosperidad, y amén, qué glorioso, voy de gloria en gloria, qué tremendo. Y yo que seguía con mi mismo puesto, mi mismo trabajo, mi mismo carrito humilde, yo decía, pero ¿qué pasará, Señor? ¿Será que estoy en pecado? Y entonces lo hacían sentir a uno en pecado, porque usted no prosperaba como los demás. Mi hermano, qué peligroso es manipular las escrituras. Y entonces, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Y entonces ya empezamos a hablar de los galardones. Ve, mi hermano, Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces usted va a empezar a recibir, a prosperar y avanzar, porque Él te va a galardonar, ¿verdad? Y entonces, mi hermano, cambiamos este galardón que hablan las escrituras por cosas naturales y materiales, cuando el galardón es Cristo. ¿Aló? O si no, los poníamos en el futuro, mi hermano, avance y haga y traiga y haga y esto y venga y vaya, porque cuando estemos allá, dice, se nos va a entregar una corona, dice, pero algunos van a recibir una corona con muchos diamantes, dice, pero otros van a recibir una chapita de Coca-Cola, dice. Y entonces había que ponerle bonito a trabajar, a hacer, a brincar, a correr y a venir, porque yo quería una corona bien linda, con muchos diamantes. Yo no quería esa chapita ahí. Cuando la corona incorruptible es Cristo. Porque la Biblia me habla de Cristo. Y entonces hemos manipulado las escrituras y hemos manipulado y malinterpretado la fe. Nos pasa lo mismo que le pasó a Esaú. Vaya conmigo a Génesis capítulo 27, en el versículo 1. Nos pasa igual que a Esaú. Vea lo que dice Génesis 27, en el versículo 1, dice así. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, he aquí ya soy viejo. Este es Jacob, el papá de Esaú. Le dijo, he aquí yo soy viejo, no sé el día de mi muerte.
Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Versículo 5. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú, ponga atención, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Amén. Y usted me dice, pastor, pero ¿y qué hay ahí? ¿Qué con eso? Yo me sé la historia de Jacob y Esaú y Isaac y la bendición y todo eso. Mi hermano, le acabo de decir que nosotros somos iguales que Esaú. La mayoría de las veces queremos ser como Esaú. ¿Y cómo es eso como Esaú? Si usted recuerda a Esaú, unos días antes que venía cansado y Jacob estaba cocinando ahí unas lentejas y tenía hambre Esaú y le dijo a su hermano, dame de comer de eso que estás haciendo que huele tan rico. ¿Qué tiene? Y dice, ay, son lentejas con pellejo de chancho, qué rico como a mí me gusta. Imagínese con esa hambre. Y entonces dame de comer y le dice, no, te la cambio por tu primogenitura, le dice Jacob a Esaú. Y le dice él, yo te la cambio de por sí, ¿para qué me sirve la primogenitura si yo ahora tengo hambre y me voy a morir? Te la cambio. Trato hecho, trato hecho. Hicieron el trato. Dedo meñique. Trato hecho, nunca deshecho. ¿Para qué me sirve esa primogenitura si yo ahora me estoy muriendo de hambre? Pero luego viene su papá y le dice, hijo, ya yo me voy a morir, te voy a bendecir. Vaya, tráigame un corderito, me lo case y me lo hace bien rico como a mí me gusta. Y él, como si nada hubiera pasado, se fue a cazar y a traerle para que él lo bendijera. Pastor, ¿y eso qué? Así somos muchas veces nosotros. Despreciamos las cosas de Dios, las dejamos de último, las dejamos de segundo, de tercero. ¿Para qué? ¿Y eso qué? Nadie me está viendo, ¿eso para qué sirve? Eso de estar yendo a la iglesia, eso de, no sé cómo es la reacción que tomamos muchas veces nosotros con las cosas de Dios, que las menospreciamos. Ay, hoy no puedo ir a la iglesia, no, porque tengo que atender mi trabajo, porque tengo que atender a una familia que viene, porque tengo que atender, no, porque ay, hoy estoy muy cansado, no voy a ir. Empezamos a menospreciar las cosas de Dios, pero luego sí queremos la bendición. ¿Aló? Pero sí queremos la bendición espiritual de lo alto, ¿verdad? Pastor, ore por mí para que Dios me bendiga, para que me abra puertas, para que me salga bien ese negocio. Mi hermano, si usted fuera un esclavo de Cristo, si usted no menosprecia las cosas de Dios, las espirituales, usted no necesita ni que su pastor ore. Usted ya lo tiene. Ya el Señor comparte con usted su reino porque usted es un esclavo y las cosas del amo son del esclavo fiel, porque lo pondré sobre todos mis bienes, dice la parábola. ¿Qué le parece? Pero muchas veces somos como Esaú, menospreciamos las cosas espirituales, pero sí queremos la bendición espiritual. Vamos a ir al verso 8 para que ya nos demos cuenta qué es la fe, de qué habla Hebreos 11, a qué se refería Dios cuando habla de la fe, la verdadera fe. Versículo 8 dice así, vamos otra vez a Hebreos 11. Dice Hebreos 11 en el versículo 8 de la siguiente manera, dice, versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10. Porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Cómo se mueve uno en fe? ¿Para qué es la fe? Bueno, aquí está la primera respuesta. Dice,
por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Eso es fe. Obedecer es fe. Cuando Dios te llama y usted dice, amén, Señor, ahí estoy. Eso es fe. Usted está avanzando, usted está caminando, usted va hacia adelante, usted no está retrocediendo. Entonces el Señor dice, ahí está un hijo mío. Cuando el Señor te llama, usted obedece. Ahora, Abraham estaba en su tierra, tranquilo, tenía a su esposa Sara, estaba con sus padres, tenía seguro sus negocios. Él estaba tranquilo en Ur de los Caldeos, pero Dios lo visitó, Dios lo llamó, Dios vino sobre él, se le apareció y le dijo, vete de tu tierra a la tierra que yo te diré. Y entonces Abraham obedeció. ¿Cómo se le conoce a Abraham hoy día? El padre de la fe. Entonces la fe va ligada a la obediencia a Dios, a atender el llamado, a salir de un lugar para ir a otro lugar mejor, que Dios es el que sabe para dónde me lleva, pero yo no sé, porque Abraham obedeció y fue sin saber a dónde iba. Pero siguió la palabra, siguió la orden, obedeció a Dios. Óigame, dejando la comodidad de su tierra. Y ahora dice que habitaba con Isaac y con Jacob. En tiendas, moraba como errante. Abraham era riquísimo. ¿Cuántos sabían eso? Que Abraham era riquísimo. Él era riquísimo. Isaac, ¿cómo era Isaac? Riquísimo. Jacob, ¿cómo llegó a ser Jacob? Riquísimo. Estamos al frente de tres personas que tenían muchas posesiones materiales, naturales, terrenales, pero que nunca se les ocurrió construir una casa y establecerse en un lugar. ¿Por qué? Porque ellos iban por una patria mejor, a un lugar mejor, a una tierra mejor, a una ciudad mejor, a una celestial, dice acá, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Yo no quiero las cosas de este mundo. Dele fuertes aplausos al Señor si usted quiere. Si se alegra, si entiende algo. Ojalá estemos entendiendo algo. Él no estaba aferrado a este mundo. Él pudo construir un palacio y decirle, Isaac, allá están las cámaras, las más lindas para mi hijo, mi único hijo Isaac. Allá la habitación más linda. Papá, pero yo tengo dos hijos, Esaú y Jacob. Vaya, construyales allá en la esquinita, allá en aquellos 3,000 metros. Construyales otra casita a ellos. Podían vivir tranquilos, pero no. Ellos decidieron seguir a Dios. Ellos decidieron no establecerse en un lugar, no aferrarse a este mundo, porque tenían la mirada puesta en la patria celestial. Ellos querían ir a ese mejor lugar que Dios les había dicho, salgan de ahí, yo los quiero llevar a un mejor lugar. Pero más, vamos al versículo 24. Versículo 24 me habla de otro hombre muy parecido, porque estamos hablando de los héroes de la fe. Versículo 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, él era un príncipe de Egipto. En el mundo le ofrecían un puesto de príncipe. Moisés, tú eres el próximo, tienes ahí un lugar, tú eres el príncipe de Egipto. Pero él dice, no, yo no quiero eso. En una ocasión, cuenta la historia, que en una ocasión a Billy Graham, ¿sí saben quién es Billy Graham? Si sabe, si ha oído de Billy Graham, uno de los predicadores más tremendos allá en Estados Unidos, hace poco, hace algunos años murió él. A Billy Graham en una ocasión le ofrecieron postularse para presidente de los Estados Unidos. Billy Graham, queremos hacerte una propuesta, queremos postularte, porque usted sabe que a los candidatos los ponen, ellos no se ponen, a ellos, como dicen ahí la mafia, aquí para decirlo a lo tico, ¿verdad? Los grupos estos que mueven todo eso, postulan a una persona, un nombre ahí, lo colocan, y llegan y le dicen a Billy Graham, ¿quieres postularte para presidente de la República en Estados Unidos, la potencia mundial? ¿Y qué contestó Billy Graham? Un pastor, un siervo de Dios, dice, yo no puedo rebajarme tanto.
yo soy pastor, yo no puedo rebajarme tanto. ¿Se da cuenta? Fue lo que hizo Moisés. Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Pero por qué? Dice el 25, ahora sí. El 11:25 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas, porque le estaban ofreciendo riquezas, pero teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuál era ese galardón? Cristo. Dios se le había mostrado allá en la zarza, le había mostrado su gloria, su presencia, su bien. Dice aquí, mirarás mi bien, dice el libro de Éxodo. Y entonces Dios le había mostrado algo poderoso, algo tremendo, mayor que las riquezas de los egipcios. Entonces cuando nosotros ya hemos entendido quién es Dios, para qué es Dios y dónde me quiere llevar Dios, nosotros menospreciamos este mundo. Y eso es fe, porque me está diciendo por la fe Moisés, no dice que por la fe Moisés logró tremendas cosas y un puesto y llegó a ser el faraón. No, por la fe Moisés más bien menospreció el ser llamado faraón, pero porque iba por una patria mejor, porque puso la mirada en el galardón. Y vamos a ir al 32 para terminar con Hebreos 11. Hebreos 32 al 38 dice así. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, porque para eso es la fe. Para eso es la fe. Sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. Ellos pudieron haber sido rescatados para no sufrir eso, pero ellos dijeron no aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Ellos iban por algo mejor. Otros, dice el 36, experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres. Veo. La lista de héroes de la fe me dice que muchos de ellos fueron pobres. ¿Por qué? Porque no tenían la mirada puesta en las cosas de este mundo. Entonces, si usted es pobre, mi hermano, mi hermana, Dios no te ha puesto en una posición. Es más, a veces nosotros vemos, yo no sé si en esta iglesia pasa, pero en muchas iglesias pasa. Ven entrar ahí un hombre, tenemos de invitado a don Perico de los Palotes, de la República de tal y cual, y entra ahí con su saco entero, ¿verdad? Con esos finos casimires italianos, y entonces se sientan las sillas de adelante, y viene con 3, 4 discípulos igual, y más si vimos ahí donde estacionó su carro, ese carrote grande, último modelo, y entonces lo vemos y se sube aquí y predica un mensaje. No voy a decir nada del mensaje, pero el hombre vino, y entonces muchos de los que estamos ahí vemos a ese hombre y nos quedamos así. Pero lo que nos impactó no fue su mensaje, sino, qué hombre, yo quisiera ser como ese hombre, yo quisiera ser pastor. Y muchos se hicieron pastores pensando que haciéndose pastor se iba a ser rico, se iba a ser millonario. Entonces lo que vieron fue lo externo, lo material, algo que él había obtenido, no sé si de Dios o no sé si no es de Dios, pero eso le corresponde a él, no a mí. Pero yo
quiero tener eso, la bendición nada más de Dios, sin darme cuenta si ese hombre era un hombre fiel y por eso Dios compartió sus riquezas, su reino. No sabemos nada de eso. Pero nosotros solo vemos lo que ven nuestros ojos naturales. Y entonces nos sorprendemos con esos grandes hombres que viajan en avión, en jet, y aquel tiene un jet, listo. Lo que sigue en mi lista de oración, de fe, es un jet. Porque ya tengo carro, tengo de todo, pero ahora me falta un jet. Y ahora tenemos pastores pidiéndole a Dios por un jet, por el jet propio. Porque dices que a veces eso de ir y el pasaje y el boleto y todo eso. No, yo necesito el asunto más ágil. Necesito mi propio jet. Y entonces vea para lo que hemos utilizado la fe. Y hay hombres, lo digo porque hay hombres que su tema es la fe, pero también están pidiendo su propio jet. O sea, la fe es para obtener esas cosas. Su jet, su yate, su barco, no sé qué otras cosas. Entonces, mis amados, lo que quería decirle es, si Dios puso a una persona, cualquiera que sea, en una posición de riquezas materiales, no quiere decir que usted tiene que tener lo mismo. Usted puede ser un gran siervo de Cristo, fiel, hombre, siervo y fiel, pero también puede ser que esté en una posición de pobre. Eso sí, con lo necesario para vivir cada día. Su techo, su comida, su bebida y su abrigo. Eso sí, no le va a faltar. Se lo aseguro. Si usted es un hijo de Dios, no le va a faltar techo, comida, bebida y abrigo. Eso es fijo. Si usted es hijo de Dios, no le va a faltar eso. Pero de que lo tenga en abundancia y en sobreabundancia, ya eso es otro tema. Pero usted, mi hermano, esté contento, dice el apóstol Pablo, teniendo sustento y abrigo. Con eso tenemos que estar contentos. Pero termino leyendo ahí en el 37, dice, pobres, angustiados, maltratados. Versículo 38, quedémonos con este 38 en la retina, en el corazón, ahí como rebotando en el 38 dice, de los cuales el mundo no era digno. De estos hombres, el mundo no era digno de estos hombres maravillosos, tremendos, que le creyeron a Dios, que dejaron su tierra, que dejaron su pueblo, que dejaron muchos hasta su parentela, su familia, sus amigos, dejaron todo por seguirlo a Él, porque tenían la mirada puesta en el galardón. Y dice acá, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y dice que todos estos tenían, dice, podían devolverse si querían. En el caso de Abraham, Isaac y Jacob, si usted termina de leer la parte donde está hablando de ellos, dice que si ellos querían, podían devolverse, pero ellos no quisieron devolverse porque tenían puesta la mirada en la patria celestial. Y dice que estos murieron sin haber recibido lo prometido, solo saludándolo. Porque yo no sé si usted sabía que Abraham, Isaac y Jacob no entraron a la tierra prometida, ¿cierto? No vieron la promesa de Dios como si la vieron los judíos que entraron con Josué, la tierra que fluye leche y miel. Ellos no vieron esta promesa, no la alcanzaron, pero ellos la creían. Vamos hacia adelante. El Señor nos va a llevar a una tierra mejor. El Señor nos va a llevar a una patria celestial. Pero también tenemos que salir de este mundo, desapegarnos de este mundo. No amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, sino tener nuestra mirada puesta en el invisible, en el galardón, en la patria celestial, cuyo constructor y arquitecto es Dios. Cuando Pablo nos dice, dele otro aplauso al Señor. Póngase de pie, póngase de pie. Póngase de pie.